Bienvenido a mi canal, agradece y suscríbete. Para más historias, disfruta de la visualización. El eco metálico de los tambores ceremoniales llenaba el gran salón de cristal. Los muros, hechos de un mineral traslúcido que capturaba la luz de los tres soles, brillaban con un fulgor que hacía temblar incluso a los más valientes. Sobre el trono central se alzaba la princesa Selene, su figura envuelta en un manto púrpura y dorado, con la corona de hueso ancestral sobre su frente. Sus ojos, profundos y acerados, escrutaban a los centenares de súbditos arrodillados frente a ella. El aire estaba cargado de tensión. Nadie sabía qué se anunciaría ese día, aunque el llamado urgente de la campana imperial indicaba que sería algo que marcaría el destino de todo el linaje. Selene se puso de pie con la solemnidad de una reina que carga sobre sus hombros siglos de poder y pronunció las palabras que romperían la calma de los presentes. «Traigan a un humano». Hubo un murmullo inmediato, una ola de sorpresa que recorrió la sala. Algunos se miraban con incredulidad, otros con miedo. Un humano era visto como un ser extraño, frágil, incluso inferior en muchos mundos del sistema estelar. Pero Selene no titubeó. Su voz retumbó como un trueno. «Mis hijas necesitan un heredero fuerte. Y solo la sangre de un humano podrá darles descendencia digna». El silencio fue absoluto. La guardia imperial se inclinó y salió de la sala con pasos sincronizados. Nadie osó cuestionar aquella orden. Era un decreto, y los decretos de Selene no se discutían. En un rincón, ocultas tras velos ligeros, las dos hijas de la princesa escuchaban en silencio. Isandra, la mayor, de cabello plateado que caía como una cascada helada sobre sus hombros, sonrió con un gesto altivo. Había escuchado rumores sobre los humanos, su resistencia inesperada, su capacidad de sobrevivir en mundos donde otras especies perecían. Su corazón guerrero ardía con curiosidad y desafío. Liria, en cambio, la menor, mantenía los ojos bajos. Sus pupilas de un azul profundo reflejaban la duda. Había crecido rodeada de historias que describían a los humanos como bestias indomables, pero también como criaturas capaces de sentimientos intensos y amores desbordantes. Su respiración se aceleraba ante la idea de que uno de ellos pudiera llegar al palacio, de que pudiera mirarla de cerca. Pasaron los días, y finalmente, una escolta de soldados regresó. Sus pasos resonaron en el mármol brillante del salón. Tras ellos, encadenado con grilletes de metal negro, entró un hombre de figura firme y mirada serena. Sus cabellos oscuros caían desordenados sobre su frente, y aunque la dureza del viaje era visible en las heridas frescas de sus brazos, mantenía la cabeza erguida. El corazón de los presentes se agitó al verlo. Un humano, allí, en medio de la realeza alienígena. Algunos cortesanos susurraban que era débil, otros lo miraban con un odio silencioso. Pero él no mostró temor. Sus ojos, de un marrón intenso, recorrieron la sala y finalmente se clavaron en los de Selene. La princesa, sorprendida por aquella mirada que no se doblegaba, se inclinó levemente hacia adelante en su trono. «¿Cómo te llamas?», preguntó con voz grave. «Alejandro», respondió él, sin titubeos. El nombre, extraño y fuerte, resonó en el eco de las columnas de cristal. Isandra arqueó una ceja y dejó escapar una carcajada corta, casi burlona. «Así que este es el gran humano que debe engendrar nuestro linaje», susurró con ironía, aunque sus labios se curvaron en una sonrisa que revelaba más curiosidad que desprecio. Liria, en cambio, no pudo sostenerle la mirada. Sintió un calor extraño recorrerle el pecho cuando Alejandro giró apenas la cabeza y sus ojos la rozaron como una caricia invisible. Selene se levantó de su trono y descendió los escalones con pasos seguros. Se detuvo frente a él, lo observó de arriba abajo y extendió la mano, no para saludarlo, sino para levantar su rostro encadenado con un solo dedo bajo el mentón. «Tú no eres esclavo», declaró ella, sus palabras sorprendiendo a todos. «Eres un elegido. Pero recuerda, en estas tierras tu vida pertenece a mi voluntad». Alejandro sonrió, una sonrisa que no era de sumisión, sino de reto. «Eso está por verse». Un murmullo de indignación estalló entre los consejeros y nobles. ¿Cómo osaba un simple humano hablarle así a la princesa? Pero Selene no se enfureció. Por el contrario, sus labios se curvaron en una mueca que mezclaba fascinación y peligro. El decreto se había cumplido, el humano estaba allí. Pero en ese preciso instante, al cruzarse las miradas de Alejandro con las de Isandra y Liria, algo cambió para siempre en la corte de Beira. El destino acababa de comenzar a escribirse con sangre, deseo y fuego. El sol de Beira descendía lentamente, tiñendo el cielo de tonos púrpura y azul profundo.
Las torres del palacio brillaban como lanzas de cristal clavadas contra el horizonte. En el corazón de la fortaleza, Alejandro permanecía encerrado en una celda demasiado lujosa para un prisionero, pero demasiado fría para un invitado. Las paredes estaban cubiertas de símbolos antiguos que emitían un resplandor tenue, y las cadenas que sujetaban sus muñecas parecían absorber parte de su energía vital. No parecía preocupado. Se sentaba en silencio, observando cada detalle de la arquitectura, cada sonido que se filtraba por las rejillas metálicas. En su mente, calculaba posibilidades, estrategias, salidas. No era un hombre común, y aunque estaba en tierra extraña, mantenía la calma de quien conoce su propio valor. La primera en visitarlo fue Isandra. No pidió permiso, no tocó la puerta, simplemente entró como si la celda le perteneciera. Sus pasos resonaron en el suelo liso, y su silueta se delineó bajo la luz violeta de las antorchas de energía. Vestía una armadura ligera que dejaba descubiertos sus brazos fuertes y elegantes, y su cabello plateado caía libre sobre su espalda. «Así que tú eres el humano del que tanto se habla», dijo, con una sonrisa que destilaba arrogancia. Alejandro levantó la mirada y la sostuvo sin titubear. «Depende de qué se diga». La respuesta hizo que Isandra soltara una risa corta. Se acercó hasta quedar a pocos pasos de él y lo observó con descaro, como quien evalúa un arma antes de empuñarla. «Se dice que eres frágil, que tus huesos se quiebran con facilidad, que tu especie apenas sobrevive sin máquinas que la protejan. ¿Qué podrías ofrecernos a nosotras?» «Más de lo que imaginas», contestó él, sin apartar la vista de sus ojos plateados. Isandra inclinó la cabeza, sorprendida por la falta de miedo. Se movió despacio, rodeándolo como una fiera que estudia a su presa. Con la punta de su dedo recorrió la cadena que lo ataba al muro. «Un prisionero que presume valentía. Interesante. ¿No temes lo que puedo hacerte?» Alejandro sonrió apenas, con una calma peligrosa. «Tal vez deberías temer lo que yo puedo hacerte a ti». Las palabras encendieron algo en Isandra. Sus labios se entreabrieron, y por un instante, la dureza de su expresión se quebró en una mezcla de deseo y furia contenida. Se inclinó sobre él, tan cerca que sus cabellos rozaron su mejilla. «Eres insolente», susurró, casi con placer. «Y me gusta». Antes de que pudiera decir más, la puerta de la celda se abrió con un leve chirrido. Liria entró con paso silencioso, llevando en sus manos una jarra de cristal que contenía agua pura. Su figura contrastaba con la de su hermana, vestía un vestido azul que se ceñía a su cintura con delicadeza, y sus gestos eran suaves, casi tímidos. «Isandra, madre pidió que no lo provocaras aún», dijo con voz baja, aunque firme. «¿Provocarlo?» Isandra giró hacia ella, divertida. Solo estaba comprobando si este humano tiene algo más que una lengua afilada. Liria evitó responderle directamente. Se acercó a Alejandro y le ofreció el agua, sosteniendo la copa entre sus dedos finos. Sus miradas se encontraron, y Alejandro sintió por primera vez una calidez distinta. No era desafío lo que veía en los ojos de Liria, sino una curiosidad sincera, un interés que la hacía vulnerarse. «Bebe», le dijo con suavidad. «Debes estar agotado». Alejandro bebió lentamente, sin apartar la vista de ella. Cuando terminó, sus dedos rozaron los de Liria al devolverle la copa, y un leve estremecimiento recorrió el cuerpo de la princesa menor. Bajó la mirada, ruborizada, mientras Isandra observaba con una mezcla de burla y celos. «Ya basta, Liria. No necesitas jugar a la doncella compasiva», murmuró Isandra, aunque en su voz había una chispa de molestia. «No es compasión», respondió Liria, levantando la vista con más firmeza de la esperada. «Es respeto. Algo que deberías aprender». Isandra chasqueó la lengua y se giró hacia la puerta. Antes de salir, se volvió a Alejandro con una sonrisa peligrosa. «Veremos cuánto dura tu resistencia, humano. Cuando llegue el momento, no tendrás escapatoria». La puerta se cerró tras ella, dejando a Liria y Alejandro en un silencio denso. La princesa respiró hondo, como si quisiera decir algo más, pero se contuvo. Se limitó a recoger la jarra y acercarse de nuevo a él. «No todos aquí piensan como mi madre o mi hermana», dijo con voz baja, casi como una confesión. «Algunos creemos que los humanos no son lo que aparentan». Alejandro la miró fijamente, notando la sinceridad en sus palabras. «Entonces eres más sabia que ellos». Un leve temblor recorrió los labios de Liria, que apenas pudo disimular una sonrisa. Se apartó despacio, sus pasos resonando como un murmullo. Antes de irse, se detuvo en la puerta, y sin girarse, susurró. «Ten cuidado, Alejandro».
Aquí nada es lo que parece. La celda quedó nuevamente en penumbra, y el humano cerró los ojos, consciente de que la verdadera batalla no sería contra cadenas ni muros, sino contra los deseos y secretos que ardían en las hijas de la princesa. La luna roja ascendía en el cielo de Beira, bañando el palacio con una luz carmesí que parecía encender las sombras. Los pasillos estaban en silencio, apenas custodiados por centinelas que dormitaban en su rutina nocturna. Alejandro, en su celda adornada con símbolos arcanos, permanecía sentado contra el muro, observando cómo los reflejos de la luz atravesaban las rejas y dibujaban figuras sobre el suelo. Aunque sus cadenas seguían firmes, la calma en su rostro desmentía cualquier idea de debilidad. Había aprendido a esperar, a leer los gestos de quienes lo rodeaban, y sabía que en ese palacio las verdaderas batallas no se libraban con espadas, sino con miradas, palabras y secretos. Esa noche, el silencio se quebró con un susurro de pasos ligeros. La puerta de la celda se abrió lentamente, y una figura esbelta se deslizó hacia adentro. Era Isandra. Vestía un traje de combate negro que se adhería a su cuerpo como una segunda piel, dejando entrever cada curva de su silueta atlética. Sus ojos plateados brillaban con un fulgor intenso, y en su mano sostenía una copa de cristal. No podía dormir, murmuró con una sonrisa torcida. Y pensé que tal vez tú tampoco. Alejandro la observó, sin sorprenderse. ¿Vienes a burlarte otra vez? Tal vez, respondió ella, acercándose con pasos seguros. O tal vez vengo a comprobar si tus palabras de valentía son algo más que aire. Se inclinó y le ofreció la copa. Alejandro bebió, sintiendo el líquido fresco descender por su garganta, mientras los ojos de Isandra se mantenían fijos en sus labios. Cuando retiró la copa, ella no apartó la mirada. Eres diferente, dijo en voz baja, casi como una confesión. Los hombres de aquí se inclinan, suplican, hacen lo que se les ordena. Tú, me provocas como si no temieras nada. Alejandro sostuvo su mirada, la cercanía de ella era abrasadora. Quizá porque no temo. Isandra se inclinó más, su rostro tan cerca que podía sentir su respiración cálida. Rozó la cadena con sus dedos y luego su pecho, deteniéndose justo sobre el corazón. Si no temes, demuéstralo. Antes de que Alejandro pudiera responder, la puerta volvió a abrirse con un chirrido inesperado. Liria apareció, envuelta en un vestido blanco que brillaba bajo la luz roja que entraba por la ventana. Se quedó inmóvil al ver a su hermana inclinada sobre el humano, con la mano aún en su pecho. ¿Qué estás haciendo, Isandra?, preguntó, la voz temblándole por la mezcla de enojo y sorpresa. Isandra se giró despacio, sin apartar la mano de Alejandro. Lo que tú no te atreves a hacer, hermana. Estoy probando al humano, viendo si merece el deseo que tanto presume. Los ojos de Liria se encendieron, y por primera vez, la dulzura que siempre la caracterizaba se quebró en un gesto de firmeza. Caminó hasta la celda, apartó la mano de Isandra con un movimiento decidido y se puso frente a Alejandro, como si quisiera protegerlo. No necesitas tratarlo como un juego, dijo con voz firme. Él no es un objeto para tus caprichos. Isandra soltó una risa baja, cargada de ironía. Hablas como si lo conocieras de toda la vida. ¿Acaso ya le diste tu corazón, Liria? El silencio se hizo espeso. Liria enrojeció, pero no retrocedió. Sus ojos azules se clavaron en los de Alejandro, y él, sin proponérselo, le devolvió una mirada que parecía atravesarla por completo. Era un intercambio silencioso, un entendimiento que nació en ese instante y que hizo que el corazón de Liria latiera con fuerza desbocada. No lo sé, respondió al fin, con un hilo de voz. Pero siento algo que tú nunca entenderías. Isandra entrecerró los ojos, herida en su orgullo. Dio un paso atrás, pero no antes de acercarse al oído de Alejandro y susurrarlo bastante fuerte para que Liria también lo oyera. Ten cuidado, humano. Mi hermana finge ser inocente, pero los que sonríen con ternura suelen clavar las dagas más profundas. Salió de la celda, dejando tras de sí una estela de tensión. La puerta se cerró con un golpe seco, y el silencio volvió a envolverlos. Liria permaneció de pie frente a Alejandro, respirando agitada, sus manos temblorosas. Al fin se inclinó y retiró las cadenas que lo mantenían sujeto al muro. No debería hacer esto, murmuró, liberándolo con un gesto rápido, pero no soporto verte así. Alejandro frotó sus muñecas y la miró con una mezcla de gratitud y deseo. ¿Por qué lo haces? Sabes que si alguien te descubre. Liria lo interrumpió. Porque cuando te miro, siento que todo lo que me contaron sobre los humanos era mentira. Y no quiero perder esa sensación. Se quedó muy cerca,
tan cerca que Alejandro podía sentir el temblor en su voz y el calor de su piel. Durante unos segundos que parecieron eternos, ninguno de los dos se movió. Hasta que, finalmente, Liria dio un paso atrás, luchando contra el impulso que la arrastraba hacia él. «Descansa», dijo, casi en un susurro. «Mañana todo cambiará». La puerta se cerró suavemente detrás de ella, y Alejandro quedó solo, con el sabor aún fresco de sus miradas enfrentadas. Entre él y las hermanas no solo había curiosidad o capricho, sino un juego peligroso de deseo y poder que apenas estaba comenzando. La corte de Beira despertó esa mañana con un aire diferente. Los rumores corrían por los pasillos como fuego indomable. Las hijas de la princesa habían visitado al humano en la noche. Nadie sabía con certeza qué había ocurrido, pero las miradas nerviosas de los sirvientes y los gestos severos de los guardias dejaban claro que algo había cambiado. Selene no necesitaba rumores. Sabía leer el ambiente con solo mirar a sus hijas. Cuando entraron al salón del desayuno, Isandra con la barbilla en alto y Liria con un rubor imposible de ocultar, la madre lo comprendió todo. La princesa esperó. No preguntó, no acusó, pero sus ojos se tornaron más oscuros que nunca. Ese mismo día, al caer la tarde, Selene descendió a los calabozos. Su presencia era como un filo cortando el aire. Llevaba un vestido negro que brillaba como obsidiana bajo las antorchas, y cada paso suyo resonaba como el de una reina que nunca admitía debilidad. Cuando la puerta de la celda de Alejandro se abrió, no fueron guardias quienes entraron, sino ella misma. El humano se encontraba de pie, ya sin cadenas gracias a la imprudencia de Liria, observando por la ventana enrejada como los 3 soles se hundían en el horizonte. No se inmutó al sentirla entrar. Selene se detuvo frente a él. Sus ojos se encontraron, y por un instante, la soberana sintió algo que no esperaba. Aquel hombre no la veía como una diosa intocable, sino como a una mujer con la que podía desafiarse de igual a igual. «Mis hijas juegan con fuego», dijo ella, con voz profunda. «Y tú eres la chispa». Alejandro se giró despacio, sus labios formando una sonrisa tranquila. «Ellas no juegan. Ellas eligen». La respuesta fue como un golpe. Selene dio un paso hacia él, tan cerca que el aroma de sus perfumes raros, mezcla de especias y flores exóticas, lo envolvió. Levantó la mano y rozó su rostro con la punta de sus dedos, no como una caricia, sino como un gesto de posesión. «Escúchame bien, humano. Aquí no eliges nada. Tus palabras no cambian decretos. Tu cuerpo me pertenece, como me pertenece este reino y como me pertenecen ellas». Alejandro sostuvo su mano contra su mejilla sin apartarla, mirándola fijamente. «Puedes encadenar mi cuerpo, pero no puedes decidir por mi voluntad. Y mucho menos por sus corazones». El silencio que siguió fue sofocante. Por un instante, la máscara de la princesa se quebró. Había enfrentado a reyes y asesinos, había ejecutado traidores con un gesto, pero jamás alguien la había mirado a los ojos con esa insolencia cargada de firmeza. Y lo peor era que no sentía ira, sino un ardor en su interior que la confundía. La puerta se abrió de golpe. Isandra y Liria irrumpieron, como si hubieran estado esperando el momento. «Madre», exclamó Liria, adelantándose. «No puedes tratarlo como si fuera un objeto. Él no es un prisionero», añadió Isandra, desafiante. «Es más fuerte que cualquiera de los hombres de este reino». Selene las observó, una tras otra, y en sus labios apareció una sonrisa amarga. «¿Así que ya lo han decidido?» «Las dos». Las hermanas se miraron entre sí, sorprendidas, pero no retrocedieron. Liria se colocó al lado de Alejandro, como si su mera presencia pudiera protegerlo. Isandra cruzó los brazos, desafiante, pero su mirada hacia él estaba cargada de deseo reprimido. La princesa avanzó un paso más, y por un momento, parecía que iba a apartarlas con violencia. Pero se contuvo. Observó a Alejandro, luego a sus hijas, y finalmente habló con voz grave. «Si de verdad creen que este humano es digno, entonces deberá demostrarlo. Nadie en este palacio obtiene lo que desea sin pagar un precio». Alejandro frunció el ceño. «¿Qué clase de prueba?». Selene inclinó la cabeza, dejando que una sonrisa enigmática se dibujara en sus labios. «Una prueba de valor. Una prueba de fuerza. Una prueba de lealtad. Si sobrevives, quizás yo misma lo reconoceré». El corazón de Liria dio un vuelco. «No», gritó. «No tienes derecho a condenarlo a muerte». Isandra, en cambio, sonrió con fuego en los ojos. «Entonces al fin veremos de qué está hecho». Selene se volvió hacia la puerta y, sin mirarlos otra vez,
pronunció sus últimas palabras antes de desaparecer en la penumbra del pasillo. Prepárense. La noche de la luna negra decidirá si este humano vive como un elegido, o muere como un necio. La celda quedó en silencio. Liria abrazó el brazo de Alejandro con desesperación, mientras Isandra se limitaba a mirarlo como a un guerrero antes de una batalla. Y él, entre ambas, comprendió que el destino que se abría ante él no era solo una prueba de vida o muerte, sino el inicio de una lucha por amor, poder y libertad. La noticia de la prueba se extendió por el palacio como un veneno invisible. Cada sirviente, cada guardia, cada consejero sabía que el humano debía enfrentarse a la noche de la luna negra, un desafío reservado para los condenados o para los aspirantes al trono. Nadie creía que Alejandro pudiera sobrevivir. Nadie, excepto las dos hijas de Selene. Esa misma noche, Alejandro fue trasladado a una estancia más amplia, no una celda, sino una habitación adornada con tapices y lámparas de fuego azul. El cambio no era un gesto de clemencia, sino un símbolo. Selene quería que descansara antes de enfrentarse a lo inevitable. Alejandro se sentó en el lecho de piedra cubierto por mantas gruesas, repasando en silencio los últimos acontecimientos. Había desafiado a una reina, conquistado la curiosidad de una princesa guerrera y despertado la ternura de otra. Lo que comenzó como un decreto se estaba convirtiendo en una red de sentimientos imposibles de detener. Cuando la puerta se abrió, su respiración se volvió más lenta. Era Isandra. Su silueta se recortaba contra la luz del pasillo, y en sus ojos había un brillo distinto, más vulnerable que de costumbre. Cerró la puerta tras de sí y caminó hacia él, dejando caer su capa en el suelo. No me malinterpretes, dijo, su voz firme, aunque cargada de tensión. No estoy aquí por compasión. Estoy aquí porque quiero saber quién eres realmente, antes de que la luna negra intente arrebatarnos la respuesta. Se inclinó hacia él y, por primera vez, no había burla en su tono, solo deseo contenido. Alejandro alzó la mano y rozó el rostro de Isandra, sorprendiendo a la princesa con un gesto tan simple y humano. Ella cerró los ojos un instante, permitiendo esa caricia, antes de abrirlos de nuevo y atrapar sus labios con los suyos. El beso fue feroz, como un duelo de voluntades, como si ambos se probaran en un campo de batalla invisible. Pero no estaban solos. Una segunda sombra cruzó el umbral de la puerta. Liria entró con pasos suaves, llevando consigo una lámpara que iluminó la escena. Sus ojos se abrieron al verlos besándose, y el fuego del celo le atravesó el pecho. Isandra, murmuró, su voz temblando. La hermana mayor se apartó lentamente, mirándola con un destello desafiante. ¿Vas a huir otra vez, Liria? ¿Vas a esconderte detrás de tus suspiros tímidos? Pero Liria no retrocedió. Cerró la puerta tras de sí y se acercó, dejando la lámpara a un lado. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de la intensidad de lo que sentía. Se colocó frente a Alejandro, tan cerca que él pudo ver el rubor encendiéndole las mejillas. No quiero huir más, dijo con un hilo de voz. Si mañana puede ser el final, entonces yo también quiero estar contigo esta noche. El silencio que siguió fue eléctrico. Alejandro miró a una y otra, percibiendo en ellas no solo rivalidad, sino un lazo secreto que las unía más allá de la sangre. Ambas lo deseaban, ambas lo habían elegido, y ninguna estaba dispuesta a renunciar. Fue Isandra quien rompió la tensión, tomando la mano de su hermana y colocándola sobre el pecho de Alejandro. Entonces deja de fingir que eres débil, Liria. Siente lo mismo que yo siento. Los ojos azules de la menor brillaron como agua agitada por la tormenta. Alejandro tomó la mano de cada una, apretándolas con fuerza, y las atrajo hacia él. Los cuerpos se acercaron, y por primera vez, no hubo discusiones ni celos, sino una unión peligrosa y ardiente. Las horas que siguieron se convirtieron en un juego de susurros, de caricias compartidas, de confesiones dichas entre jadeos. Isandra lo besaba con pasión salvaje, mientras Liria lo rodeaba con ternura desesperada. Entre las tres figuras, la rivalidad se transformaba poco a poco en complicidad, como si hubieran descubierto que, juntas, podían desafiar incluso al destino. Cuando la madrugada se acercó y el resplandor de los primeros soles comenzó a teñir el cielo, los tres yacían exhaustos, enlazados en el mismo lecho. El silencio estaba cargado de una paz peligrosa, porque todos sabían que esa calma sería efímera. Alejandro se incorporó lentamente, observando a las hermanas dormidas a su lado. Sus respiraciones eran distintas, una marcada y profunda como un tambor de guerra, la otra suave y ligera como el murmullo del viento. Por primera vez, sintió que no estaba solo en aquel mundo hostil. Pero también supo, en lo más profundo de su alma,
que lo que había nacido entre ellos esa noche sería la chispa que encendería una guerra mucho mayor que la prueba de la luna negra. La noche de la luna negra se acercaba, y con ella la tensión en cada rincón del palacio. Los corredores estaban más vigilados que nunca, las antorchas ardían con fuerza azulada y las murallas vibraban con el rumor de tropas que se preparaban para cualquier levantamiento. Todos sabían que algo inusual estaba por ocurrir, aunque solo unos pocos conocían el verdadero motivo. El humano debía enfrentarse a una prueba imposible. Pero la tragedia golpeó antes de lo previsto. Era medianoche cuando un estruendo sacudió los jardines imperiales. Gritos y explosiones hicieron temblar los cimientos de las torres, y las alarmas comenzaron a sonar con un eco metálico. Los enemigos habían esperado el momento preciso, el instante en que la vigilancia se relajaba creyendo que las cadenas y las murallas bastaban para contener a Alejandro. La puerta de su estancia estalló con un golpe violento. Criaturas blindadas, con armaduras negras y visores rojos, irrumpieron en la habitación. Alejandro, sorprendido en mitad del sueño, apenas alcanzó a ponerse en pie cuando ya lo habían rodeado. Sus cadenas habían sido retiradas por las hermanas la noche anterior, pero aún así, no estaba armado. Se defendió con la fuerza desesperada de un hombre que sabe que lo quieren arrebatar de lo suyo. Atrapó el brazo de uno de los invasores y lo torció con brutalidad hasta oír cómo crujían sus huesos. Luego tomó la lanza de otro y la usó como bastón de guerra. El choque resonó como un tambor de acero contra acero, y durante unos segundos, Alejandro logró resistir la embestida. Pero eran demasiados. Una descarga de energía lo golpeó en el pecho, arrojándolo contra el muro. Su cuerpo se estremeció, sus músculos se tensaron, y antes de que pudiera levantarse de nuevo, lo encadenaron con grilletes de energía que drenaban sus fuerzas. Los invasores lo arrastraron hacia los jardines. El aire frío de la noche lo envolvió mientras las sombras de las estatuas y las fuentes lo observaban como testigos mudos. En ese instante, un grito desgarrador rompió la oscuridad. Y Sandra apareció, vestida con su armadura de guerra, blandiendo una lanza que brillaba bajo la luz de la luna negra. Sus ojos ardían con furia. «Suéltenlo ahora mismo». Se lanzó contra los invasores con la fiereza de una bestia salvaje. Su lanza atravesó la armadura de uno, lo derribó con un giro, en un movimiento brutal, cortó las cadenas de otro. Su cuerpo era una tormenta de acero y fuego. Pero por cada enemigo que caía, dos más surgían de las sombras. Liria llegó segundos después, descalza, con apenas un manto que ondeaba en el viento. Sus manos temblaban, pero sus ojos azules destellaban con una determinación que nadie había visto en ella antes. Tomó un arco de un guardia caído y disparó con precisión mortal, una flecha tras otra, atravesando los cascos de los invasores. «Alejandro», gritó, con lágrimas deslizándose por su rostro. «Resiste, por favor». El humano forcejeó, rompiendo parcialmente las cadenas que lo sujetaban. Su fuerza sorprendió incluso a los invasores, pero antes de que pudiera liberarse por completo, un capitán enemigo apareció. Vestía una armadura imponente y portaba una espada de doble filo que brillaba con fuego oscuro. Con un movimiento certero, desató un campo de energía que envolvió a Alejandro, paralizándolo por completo. «El humano será usado contra ustedes», declaró con voz cavernosa. «Será la grieta en su muralla, la cadena en su cuello, el fin de su linaje». Las hermanas se lanzaron contra él, pero un destello cegador las repelió. Cuando recobraron la visión, Alejandro ya estaba siendo arrastrado hacia una nave negra que esperaba más allá de los muros. Los motores rugieron, el suelo tembló, y en un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el cielo nocturno. Y Sandra cayó de rodillas, golpeando el suelo con el puño. Su rabia era tan grande que las lágrimas brotaron de sus ojos de plata. Liria, en cambio, se dejó caer junto a ella, sollozando con desesperación mientras el vacío en su pecho crecía como un pozo sin fondo. «No lo dejarán vivir», susurró Liria, ahogada en llanto. «Lo matarán, lo usarán, lo destruirán». Y Sandra la tomó por los hombros y la sacudió con fuerza. «No», rugió. «No mientras yo respire. Juro que lo traeré de vuelta, aunque tenga que atravesar todos los infiernos de este mundo». Las dos hermanas se miraron, unidas por un dolor compartido. En ese instante comprendieron que Alejandro ya no era solo un extranjero, ni un prisionero, ni un simple humano. Se había convertido en el centro de sus vidas, en el motor de su furia y de su esperanza. Mientras las torres ardían y las alarmas seguían sonando, ambas se pusieron en pie. Y bajo la luna negra, juraron que nada ni nadie las detendría hasta recuperar al hombre que ahora era parte de ellas. El palacio de Beira se encontraba en un estado de agitación sin precedentes.
La incursión enemiga había sido vista como un insulto directo al poder de Selene, un desafío imperdonable. En la sala del trono, la princesa estaba de pie, con los ojos centelleando como cuchillas bajo la luz de las antorchas. El eco de sus pasos resonaba mientras daba órdenes con una voz tan firme que helaba la sangre de todos los presentes. «Reúnan a las legiones», tronó. «Que cada general prepare sus escuadras. No solo recuperaremos lo que nos han arrebatado, arrasaremos a quienes se atrevieron a desafiar mi decreto». Los consejeros intentaron templar su ira, recordándole los riesgos de un ataque abierto, pero Selene no escuchó. La humillación no podía quedar impune, y mucho menos cuando la afrenta tenía rostro humano. Isandra e Liria se encontraban a su lado, aún marcadas por la desesperación de la noche anterior. Pero sus miradas no eran de dolor, sino de acero. No iban a esperar pasivamente un rescate. Querían luchar. «Madre», dijo Isandra, con el pecho erguido y la lanza en la mano. «No permitas que otros decidan por nosotras. Déjanos liderar el ataque». «Yo también lucharé», añadió Liria, sorprendiendo a todos en la sala con su voz firme. «Alejandro no es un peón en tus planes de poder. Es nuestro vínculo». Selene las observó en silencio. Podía sentir en sus hijas la misma llama que ardía en ella cuando era joven, una fuerza indomable, impulsada por algo más fuerte que el deber. Cerró los ojos un instante y asintió. «Que sea entonces. Pero escuchen bien, si caen, nadie detendrá la guerra que se avecina». Los preparativos fueron inmediatos. Las naves de guerra, con sus cascos brillando como espejos negros, se alinearon en el puerto estelar. Guerreros armados con lanzas de plasma y escudos de energía formaron filas, entonando los cantos ancestrales de batalla. El aire vibraba con una mezcla de miedo y fervor. Isandra caminaba entre las tropas como una general nata, ajustando la coraza en su pecho y afilando la punta de su lanza con calma letal. Cada soldado que la veía sentía renacer el valor. Liria, en cambio, parecía un espíritu luminoso en medio de la oscuridad, llevaba un arco ceremonial y un manto azul que ondeaba con el viento. No era una guerrera nata, pero su determinación inspiraba una fe distinta, más profunda. Cuando las naves partieron, el cielo se cubrió de fuego. El rugido de los motores atravesó las montañas y el mar. Selene, desde la nave insignia, dirigía la flota como un huracán. El enemigo los esperaba en un mundo devastado, un desierto de roca donde las ruinas de antiguas fortalezas servían de escondite a las huestes rivales. La nave de Alejandro había sido vista aterrizando allí, custodiada por decenas de guerreros de armaduras negras. El choque fue brutal. El suelo tembló bajo el impacto de las primeras lanzas de energía, y los cielos se iluminaron con el cruce de rayos azules y rojos. Las legiones de Beira avanzaron como una ola imparable, pero el enemigo estaba preparado. El aire se llenó de gritos, explosiones y el silbido mortal de las flechas de plasma. En medio del caos, Isandra lideraba a la primera línea. Su lanza atravesaba armaduras como si fueran de papel, y su fuerza era tal que parecía un vendaval plateado en el campo de batalla. Cada enemigo que caía bajo su filo aumentaba el miedo en los demás. Liria, desde lo alto de una torre en ruinas, cubría a los soldados con disparos certeros. Sus flechas atravesaban los cascos enemigos con precisión quirúrgica. Pero no solo disparaba, cada vez que uno de los suyos caía herido, ella descendía, lo atendía con manos temblorosas y volvía a la lucha, su manto empapado de sangre ajena y propia. Alejandro, encadenado en un altar improvisado en el centro del campamento enemigo, levantó la vista en cuanto escuchó los rugidos de batalla. A pesar de los golpes y las cadenas de energía que lo debilitaban, una sonrisa de alivio se dibujó en sus labios al ver las figuras conocidas entre la multitud. «Vinieron por mí», murmuró, con la voz rota pero firme. El capitán enemigo, el mismo que lo había capturado, se colocó frente a él con su espada de fuego oscuro. «Mira bien, humano. Verás morir a quienes dicen amarte. Y cuando caigan, tú serás el último en perecer». Pero antes de que pudiera dar otra orden, una lanza se clavó a sus pies, levantando chispas. El capitán alzó la mirada y encontró a Isandra, cubierta de sangre y polvo, avanzando hacia él con los ojos ardiendo como un par de estrellas. «Aléjate de él», rugió. El capitán rió con desprecio y levantó su espada. El duelo estaba por comenzar. Mientras tanto, Liria se lanzó hacia el altar, cortando las cadenas de Alejandro con la daga que llevaba escondida en su cinturón. «Estoy aquí», susurró con lágrimas corriendo por sus mejillas. «No dejaré que te lleven otra vez». Alejandro, debilitado pero aún consciente, tomó la mano de Liria con fuerza.
Sus ojos se encontraron en medio del caos, y por un instante, el rugido de la batalla desapareció. El destino de los tres estaba a punto de sellarse con sangre y fuego. El duelo entre Isandra y el capitán enemigo comenzó bajo la luz espectral de la luna negra. El campo de batalla, cubierto de humo y gritos, se detuvo por un instante, como si ambos contendientes fueran el eje de todo lo que estaba en juego. El capitán giraba su espada de fuego oscuro con precisión mortal, lanzando tajos que dejaban cicatrices ardientes en el aire. Isandra los esquivaba con movimientos felinos, su lanza respondiendo con golpes rápidos que resonaban como truenos contra la hoja enemiga. La rabia la impulsaba, pero también el deseo de proteger a Alejandro, que la observaba con los puños apretados desde el altar. El capitán la embistió, haciéndola retroceder varios pasos, y por un momento pareció que caería. Pero la guerrera se impulsó con un rugido, giró su lanza y, en un movimiento impecable, atravesó la armadura del enemigo, clavando el arma hasta el corazón. La criatura soltó un grito ahogado, y sus ojos rojos se apagaron antes de desplomarse en la arena ardiente. Los soldados enemigos, al ver caer a su líder, comenzaron a dispersarse, algunos huyendo hacia las colinas, otros arrojando sus armas al suelo. La batalla se inclinaba a favor de Beira. Mientras tanto, Liria había liberado completamente a Alejandro. Lo ayudó a ponerse en pie, pero él, aún débil, se negó a quedarse quieto. Tomó una espada caída y, con un esfuerzo sobrehumano, se unió a la lucha final junto a las tropas que quedaban. No era un guerrero entrenado como las princesas, pero su determinación inspiró a quienes lo rodeaban. Cada golpe suyo era un desafío al destino, cada paso una declaración de que no sería vencido. Cuando la última resistencia enemiga cayó, un silencio solemne se extendió por el campo. El humo se disipaba lentamente, dejando a la vista cuerpos caídos, ruinas humeantes y un cielo oscuro atravesado por los primeros rayos del amanecer. Isandra se acercó a Alejandro, con el cuerpo aún cubierto de sangre y sudor. Lo miró con una intensidad feroz, y sin contenerse más, lo atrajo hacia ella, besándolo con pasión desbordada frente a todos. Liria, con lágrimas de alivio, se unió a ese abrazo, rodeándolos a los dos, como si temiera que el viento pudiera arrebatárselo de nuevo. Selene descendió de la nave insignia, su manto negro ondeando mientras avanzaba por el campo de batalla. Todos se inclinaron, menos Alejandro, que sostenía a sus dos hijas entre sus brazos. La princesa detuvo sus pasos al ver la escena, Isandra, orgullosa, Liria, conmovida, y el humano, firme y desafiante, como siempre. El silencio se quebró con la voz de Selene. He visto suficiente. Sus ojos se fijaron en Alejandro, y por primera vez no había desprecio en ellos, sino reconocimiento. Luchaste cuando otros habrían caído. Sobreviviste a lo imposible. Y lo que es más extraño, lograste unir a mis hijas, cuando pensé que el amor solo podría dividirlas. Se acercó hasta quedar frente a él. Nadie se atrevía a respirar. Entonces, Selene extendió su mano y apoyó suavemente la palma sobre su hombro. No eres un prisionero. No eres un peón. Desde hoy, eres parte de esta casa. Un murmullo recorrió a las tropas, incrédulas ante lo que escuchaban. Alejandro bajó la mirada un instante, luego la levantó y asintió. No vine aquí a obedecer, sino a amar y luchar junto a ellas. Y eso haré, con o sin decretos. Las palabras arrancaron un destello de orgullo en los ojos de Selene. Por primera vez en mucho tiempo, la princesa sonrió con sinceridad. El amanecer iluminó el campo de batalla. Las ruinas ardían aún, pero la brisa fresca trajo consigo un aire de renovación. Isandra tomó la mano de Alejandro con fuerza, como quien se aferra a una promesa eterna. Liria se apoyó en su otro lado, su cabeza descansando sobre su hombro, con la serenidad de quien ya no teme perder lo que ama. Esa mañana, bajo un cielo teñido de oro y sangre, el futuro de Beira cambió para siempre. Alejandro no era ya el extranjero que llegó encadenado, sino el corazón de un nuevo linaje, un hombre que había conquistado con su valor no solo la guerra, sino el amor indomable de dos princesas. Y entre risas, abrazos y besos compartidos, la certeza brilló en todos ellos. La historia que comenzó como un decreto terminaría como una unión eterna, marcada por la victoria, la pasión y un destino feliz compartido.